Que el Señor les bendiga, hermanos. Soy el hermano Abismar nuevamente de la Iglesia de Dios en Tijuana. Y hoy quiero saludarte nuevamente y decirles que Cristo los ama, que aún hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos, porque dice su palabra que mejor es perro vivo que león muerto, porque los muertos nada saben ya. Hoy quiero saludarlos y animarnos unos a los otros. Y invitarte a orar nuevamente por esos hombres, por esas mujeres que han perdido a un ser querido. Nosotros vemos en los noticieros todo lo que está pasando por esa epidemia, que miles y miles de hombres y mujeres han muerto. Te invito a orar esta tarde por ellos para que el Señor consuele la vida de sus familiares, de esos hombres que han perdido a un ser querido, para que el Espíritu Santo llegue a sus vidas y los consuele y no renieguen de ellos. Porque muchas veces cuando nos visita la muerte a nuestra casa, a nuestro hogar, muchas veces renegamos hasta de Dios. Y hoy te invito a orar por ellos para que sea Dios el que llegue y los consuele. A orar por ti, a orar por la Iglesia de Dios en Tijuana, por la iglesia que está en todas partes del mundo. Y animarnos unos a los otros. Te invito a orar y decirle al Señor, gracias por este día, gracias porque eres bueno. Si gustas cerrar tus ojos. Señor bendito, te doy gracias. Te damos gracias por este nuevo día, Señor, por este día tan hermoso, Señor, soleado. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor y gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque aún seguimos con vida, Señor. Tu palabra dice que tú das la vida y tú la quitas, Señor. Y reconocemos que seguimos con vida porque tú así lo has querido, Señor. Gracias porque estamos en tu camino, Señor. Perdona nuestras ofensas y pecados, Señor. Porque dice tu palabra que el que dice que no peque es mentiroso, Señor. Ayúdanos a honrarte, a amarte, Señor. Cuida nuestro corazón y ayúdanos a seguir adelante, Padre. Cuida a esos hombres, Señor. Esas mujeres, Padre, que andan en la calle batallando en la droga, en el alcohol, Padre. Que tu Espíritu Santo llegue y los haga libres, Señor. Tú eres el único que puede hacer libre a esas personas que andan batallando, Señor. También te pedimos por la vida de nuestros hijos, por la vida de nuestros nietos, por la vida de nuestras esposas, de los esposos, Señor. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, Padre. Te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por esta hermosa tarde, Señor. Gracias porque, ¿qué haríamos sin ti, Señor? Gracias por esa paz que hay en nuestro corazón, Padre. Te damos gracias por todo. Bendice tu palabra y abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para entender tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga nuevamente, hermanos. La palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Toda, dice, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, dice. He estado pensando en algo que le preguntó un discípulo a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que iban caminando, nuestro Señor iba de ciudad en ciudad, iban los apóstoles al lado de él, y que un día alguien le preguntó a nuestro Señor, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Nuestro Señor le contestó, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque en aquel día muchos procurarán entrar y no podrán, dice. Esfuérzate, dice, a entrar por la puerta angosta, dice. La Biblia nos ha hablado de dos puertas, la puerta ancha y la puerta angosta. Dice la Biblia que en esa puerta amplia, ancha y ese camino ancho, dice que muchos pasan por ahí, muchos entran, dice. Pero en la puerta angosta son pocos los que entran, dice. He estado meditando en ese versículo y con lo que está pasando en el mundo hoy, hermanos. He estado pensando lo que está pasando en este confinamiento. He estado pensando en los hermanos de la Iglesia de Dios en Tijuana y en todos los hermanos que están en todas las partes del mundo y pidiendo por ellos y pidiendo por mí para que
para que no se enfríe su corazón. He estado que podría estar pasando algo peligroso en sus vidas. Podría estar pasando eso en sus vidas. ¿Saben qué es? Podría estar enfriándose tu corazón, hermano. Podrías perder la fe. Podrías apartarte de Dios. Es algo muy peligroso. Nosotros debemos de estar continuamente alimentándonos de la palabra de Dios. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, moriremos espiritualmente. He estado reflexionando sobre eso, de que el diablo usará este tiempo también. Dice la Biblia que el diablo es astuto, nos está acechando a cada momento. Dice la Biblia que anda como un león rugiente y también usará todo lo que está a su alcance para que se enfríe tu corazón. He estado pensando en esto, que tal vez muchos morirán espiritualmente sin darse cuenta. Hoy llevamos para casi 1 mes y medio de confinamiento. Y he pensado en esos hombres que solamente van a las congregaciones y a escuchar el mensaje y dicen qué bonito, llegan a sus casas y se olvidan de la palabra de Dios. Se olvidan de orar, se olvidan de tener un encuentro personal con Jesús y alrededor de su familia. Miren, nuestro Señor Jesucristo siempre le decía a sus discípulos: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y les repetía, velen y oren. Así como tuvo esa vida nuestro Señor Jesucristo, se la pasaba velando y orando nuestro Señor. Dice la Biblia que cuando ya todos se iban a dormir, Él tomaba su tiempo para irse a tener la comunión con el Padre, para que le diera fuerzas, para que le diera sabiduría. Dice que antes de que todos se levantaran, Él estaba de rodillas pidiéndole sabiduría y pidiéndole fortaleza al Padre para cuando vinieran los tiempos difíciles. Y así como Cristo vivió, nos enseñó que nosotros deberíamos de vivir así, velando y orando. En este tiempo que no nos congregamos, nos invita el Señor a velar y a orar. Nuestro Señor Jesucristo ponía un ejemplo en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 42, hermanos. Escuchen lo que nuestro Señor Jesucristo les decía a sus discípulos y nos los dice a nosotros. Dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y escuchen lo que sigue. El 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también nosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pienses. Nos da ese ejemplo, hermanos. Nos dice nuestro Señor Jesucristo: velen y oren, dice. Porque si ustedes sabrían, dice, a la hora que habría de venir el ladrón a su casa, no dormirían, sino velarían, dice. Así mismo dice el Señor: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ustedes no piensen, dice. Cristo nos dijo: ustedes también estén preparados, dice. Que estemos preparados, que velemos y oremos, porque nuestra carne es débil, dice. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero tu carne es débil. ¿Sabes qué es lo que quiere nuestra carne? Solamente comer, beber, descansar, pecar, le encanta pecar. Pero el espíritu está presto, está dispuesto, dice la palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo que te pide el espíritu en cuanto tú te despiertas? Irte de rodillas y decirle al Señor gracias. ¿Sabes qué es lo que quiere tu carne? Seguir descansando hasta tarde. Y tú tienes oportunidad de alimentar la carne o alimentar el espíritu. Nuestro Señor Jesucristo siempre enseñaba por parábolas, siempre nos daba enseñanzas por parábolas y nos da una parábola bien importante para estos tiempos, para nosotros. Para ahorita que estamos en este confinamiento en casa, para en estos tiempos que no podemos ir y congregarnos como un cuerpo. Dio la parábola de las 10 vírgenes.
Y empieza así en el libro de Mateo capítulo 25. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Señor. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y sigue la enseñanza más para adelante. Nos pone un ejemplo. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, dice. Pero las separa. 5 de ellas eran prudentes, 5 de ellas eran insensatas, dice. Las 5 prudentes no solamente llevaban aceite en las lámparas, sino que tomaron una vasija para si se les iba acabando el aceite, le iban echando aceite a sus lámparas. Pero 5 de ellas se confiaron, llevaron solamente sus lámparas sin aceite. Dice esta enseñanza que como tardaba el novio en llegar, dice, como tardó el esposo en llegar, las 10 se quedaron dormidas. Pero de repente, medianoche, empezaron a gritar: el esposo viene y el esposo viene, cuando ninguna de las 10 lo esperaba. Dice la Biblia que cuando se levantaron, vieron a 5 insensatas que se les terminó el aceite. Le pedían aceite a las 5 prudentes, pero les dijeron: no vayan y compren mejor. Dice que cuando salieron de aquel lugar las 5 insensatas, entró el esposo, entró el novio con las 5 vírgenes y cerró la puerta. Dice que más tarde llegaron las otras 5, empezaron a tocar y a decirle: Señor, Señor. Dice que la Biblia que el Señor les dijo: no las conozco. El libro más adelantito, después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velen y oren, dice. Aquellas 10 vírgenes durmieron, tal vez las 10, pero 5 dice que eran prudentes y 5 eran insensatas. Escuchen, hermanos, la Biblia está llena de profecías cumplidas y profecías que están por cumplirse. La Biblia dice en el libro de Mateo, allá atrásito, capítulo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni una jota, ni una tilde, dice, que está escrita, pasará por alto. Todo lo que está escrito en este hermoso libro, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, se cumplirá tarde que temprano. Profecías cumplidas hemos visto mucho. Hemos visto las profecías de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, antes de que naciera Cristo, la Biblia nos hablaba que vendría un Salvador del mundo. Nos habla la Biblia que saldría de una virgen. Nos habla el lugar donde iba a nacer. Nos dice la hermosa palabra de Dios cómo iba a vivir nuestro Señor Jesucristo, lo que iba a padecer y la forma en la que iba a morir. Profecías escritas, profecías cumplidas. La Biblia ya nos hablaba la forma en que iba a morir nuestro Señor Jesucristo. También nos hablaba de la forma en que iba a resucitar, que al tercer día iba a resucitar nuestro Señor Jesucristo. Profecías cumplidas. Hoy, aunque el mundo quiere negar de la existencia de Cristo, no puede, por más que quiera negarlo. ¿Sabes en qué año estamos hoy, hermano? En el año 2020 después de Cristo. Desde que se fundó la tierra, así venía el tiempo. Año 1, año 1000, año 2000. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, hizo un parteagua en el tiempo. Hizo algo grande con sus 12 discípulos. Hizo una revolución grande. Desde que Cristo vino aquí a la tierra, cuando murió, cuando ascendió a los cielos, el tiempo lo partió y empezó el año 1, año 2, año 3. Ahorita estamos en el año 2020 después de Cristo, hermano. Profecías cumplidas. Ahora escuchen esto, hermano. Nosotros esperamos la profecía más grande de todos los tiempos. Es cierto que faltan muchas profecías en cumplirse. La Biblia nos habla que se levantará el anticristo. La Biblia nos habla de la marca. Nos habla de muchas profecías.
Pero nosotros nos debemos de enfocar en la profecía más grande que debe de estar en nuestro corazón y levantarnos cada mañana, todos los días. Tal vez hoy venga nuestro Señor. ¿Sabes cuál es la profecía que esperamos? La segunda venida de Cristo, que será inevitable. Lo crean los hombres o no lo crean, nosotros como seguidores de Cristo, esas son nuestras esperanzas. La segunda venida de Cristo y que será inevitable, que nadie podrá pararlo, crean los hombres o no crean. Dice la palabra de Dios que de repente, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, esas son las esperanzas que tenemos nosotros como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, aunque nos llamen locos. Nuestro Señor Jesucristo les hizo una promesa a sus discípulos y nos las hizo a nosotros también. En el libro de Juan, capítulo 14, escuchen lo que le dijo a sus discípulos, hermanos. Antes de ser crucificado, nuestro Señor Jesús sentó a sus discípulos y les dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, dice. Voy a ir y voy a preparar moradas para ustedes, pero vendré por segunda vez, dice. En el libro de Hechos, cuando ascendió nuestro Señor Jesucristo, cuando se fue al cielo, dice la Biblia que estaban hablando con Jesús los discípulos y de repente fue tomado el Señor y subió en las nubes. Estaban dos ángeles al lado de con él y le preguntaron a los discípulos: ¿por qué miran al cielo? Ese Jesucristo que fue tomado, así como se fue, un día vendrá, dice. Y esas son las esperanzas que tenemos nosotros, hermanos. Esas esperanzas que deberían de estar en nuestro corazón todos los días. Por eso vez tras vez te hablo y te digo, hermano, que no se enfríe tu corazón. No permitas que se enfríe tu corazón. No pierdas tu relación con Dios. No perdamos nuestra relación con Dios. Cristo, nuestro Señor, vendrá, dice la Biblia, de repente, cuando menos lo esperemos. El libro de Primera Tesalonicenses nos dice lo mismo, hermanos. Escuchen lo que dice el libro de Tesalonicenses. Es hermoso, estas promesas que tenemos. El libro Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no te entristezcas como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tenemos esa profecía tan grande, hermanos. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia nos dice que velemos y oremos. Que estemos velando y orando. Que estemos como esas 5 vírgenes. Que no durmamos. Que de repente durmieron ellas, pero cuando escucharon al novio se levantaron. Se levantaron llenas de Dios, llenas de gozo, hermanos. La Biblia ahora en el libro de Hebreos compara a la iglesia con el pueblo de Israel. Y nos dice que todo lo que está escrito en este libro es para nuestra enseñanza. Y nos dice: no seas como el pueblo de Israel, que no entraron a la tierra prometida. Dios ya les había prometido esa tierra a ese pueblo. Dios ya le había dicho a Abraham: de ti vendrá una nación grande, dice, y te daré esa tierra donde fluye leche y miel.
Cuando fue sacado el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, dice la Biblia que mientras iban caminando, pero ese pueblo era un corazón duro, era un pueblo que lleno de incredulidad, aunque vieron los milagros, los prodigios que Dios hizo, aún así su corazón estuvo duro. Por eso no entraron a la tierra prometida. Por eso la Biblia nos dice en el libro de Hebreo, también a nosotros, hermanos, que debemos de tener cuidado con nuestro corazón, que no se enfríe. Hebreos capítulo 3 dice así, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Temamos pues, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa, dice, de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. El libro de Mateos capítulo 24 nos dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo, hermanos. En este tiempo que estamos en casa, no permitas que se enfríe tu corazón. Escudriña la palabra de Dios. Alimentémonos de la palabra de Dios. Alimentémonos de la oración. Dice la Biblia que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hermanos. Hoy esperamos nosotros esa profecía tan grande que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy esperamos esa profecía grande, grande, grande. Son las esperanzas que deben de estar en nuestro corazón. Hoy ya vamos para un mes y medio casi que cerraron las congregaciones, hermanos. Ahora solamente estamos esperando que nos hablen para reabrirlas, para juntarnos nuevamente como cuerpo, para animarnos, para abrazarnos, para decirnos, Dios te bendiga, ánimo, sí se puede, hermano. Para darte una palmada en la espalda, para darte un abrazo, para darte un beso y decirte que Cristo te ama. Pero en lo que estamos en casa, que no nos podemos ver, yo te digo, te animo en el nombre del Señor a buscar de Dios, para que no se enfríes tu corazón. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él es astuto y aprovechará todo lo que esté a su alrededor para apartarte de Dios. Para apartarte de Dios. Siempre doy ese ejemplo. Cuando anda un león detrás de una manada, nunca se le arrima. Pero al final va apartando al más débil, va apartando al cojo, va apartando al lastimado, hasta que lo aparte y se lo come. El cuerpo de Cristo debemos de estar unidos. Ahorita no estamos juntos físicamente, pero espiritualmente están unidos. ¿Sabes qué te pido, hermano? ¿Qué les pido? Que oren por mí, que sigan orando por mí, que sigan orando por mi familia, para que sigamos adelante fuertes y firmes en el Señor, para que un día, si no nos vemos en esta tierra, nos miremos en el cielo. Si un día ya dejamos de existir en esta tierra, nos veremos en la patria celestial un día. Por eso dice la palabra que nos animemos unos a otros. Sigan orando por mí, sigan orando por la Iglesia de Dios en Tijuana, sigan orando por los amigos de la Central Camionera, los del Centro de Rehabilitación, para que el Señor toque sus corazones. Cuidemos nuestra relación con Dios y sigamos adelante. Hoy nos volvieron a hablar, nos volvió a hablar, me habló mi patrón de la fábrica, Jorge, que otras 2 semanas que no va a haber trabajo. Después de esas 2 semanas nos volverá a hablar si se va a abrir o no. Que Dios bendiga la vida de nuestros patrones, que Dios bendiga sus finanzas y a seguir orando por ellos, hermanos, pero sin
sin bajar la mirada. Nuestro objetivo está en los cielos. Los problemas están aquí en la tierra. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Venga lo que venga, aunque tiemble la tierra, aunque el mar brame, aunque pase lo que pase en esta tierra. Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, hermanos. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? Dice su palabra. Tribulación, hambre, persecución, espada. ¿Qué te podrá apartar del amor de Cristo, hermano? Pablo decía, estoy seguro de que ni la muerte, ni el hambre, ni nada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que nada te aparte del amor de Dios, hermanos. Así como Pablo le decía a Timoteo, Pablo, te aconsejo que avives ese fuego que está en ti. Tal vez Timoteo ya se le estaba enfriando su corazón por la persecución que había. Pero Pablo lo animó y le decía, te aconsejo que avives eso que está en ti. Yo, hermano, te animo a que eso que está en ti, que es el Espíritu Santo, lo alimentes a través de su palabra y sigamos fuertes y firmes en el Señor. Cuidemos nuestro testimonio, cuidemos nuestra relación con Dios. Siempre me lo dice una persona a la que quiero mucho. Cuida tu testimonio y cuida tu salvación, cuida tu relación con Dios, me dice. Un saludo para todos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Y fuertes y firmes en el Señor, hermanos. Pronto nos veremos, primero Dios. Y miren, si no nos vemos en esta tierra, nos miramos en la patria celestial. Un día nos miraremos. Si no es aquí en la tierra, nos miraremos en la patria celestial, hermanos. Por siempre, amándonos y adorando al Señor. Que el Señor te bendiga hoy y siempre. Que tengas un bonito día. Y que Dios bendiga a ti y a tu familia, hermano. Hasta la próxima, si el Señor me lo permite. Adiós. Adiós. Amén y amén.